Hablar sobre un tema que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, comparta con ustedes, y es hablar acerca del pecado. Y usted dirá, pero si ya el Señor me perdonó, ya el Señor me lavó, ya el Señor me transformó, ¿por qué hablar de esto? Bueno, la palabra de Dios dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Y también la misma palabra de Dios declara en una de las cartas del apóstol Juan que si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso, mentimos. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Primera de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero quiero que tomemos como pasaje de punta para analizar y hacer una breve radiografía espiritual al pecado, lo que es el pecado. Romanos capítulo 6, vamos a leer allí unos cuantos versos. Romanos, el capítulo 6. Si usted tiene su Biblia física, ábrala. Y si tiene su Biblia electrónica, préndala. Hasta el lenguaje ha cambiado con la tecnología, ¿verdad? Ya hay predicadores que dicen, prendan su Biblia en tal libro. Romanos capítulo 6, dice así el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros o nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos
con Él. Es bueno que entendamos que aquí no está hablando de muerte física, Y dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir, estoy leyendo mal. Dice el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga, el salario del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que tenemos que hacer es definir pecado según las Escrituras, porque resulta que nosotros solemos definir pecado según el acto en sí. A veces preguntamos a alguien, ¿qué es pecado? Y dice, bueno, pecado es robar, matar, hablar mentira. O sea, tratamos de definir el pecado con el acto del pecado. Es un error. Debemos saber lo que significa el pecado.
Hay una palabra en el griego que es la palabra hamartía, y esa palabra significa, es la palabra pecado, es la palabra pecado, en el griego es hamartía, y significa errar al blanco sin premio. Errar al blanco sin participar del premio. Eso es lo que significa. Y en otras ocasiones le he explicado que cuando la Biblia habla de errar al blanco, usando esa terminología, esa palabra pecado y de esa palabra griega viene de la idea de un arquero que está tirando su arco hacia la diana, ¿verdad? Aquel círculo concéntrico, varios círculos, ¿verdad? Pero hay un centro que es a donde el arco tiene que llegar. Si el arco sale de ese centro, entonces ha cometido un error. Y esto es en el torneo. Ahí está hablando del torneo. Y la palabra pecado tiene precisamente que ver con eso, con salir del propósito, salir del plan, salir del proyecto que el Padre ha delineado para nosotros. Lo vemos en el caso de Adán y Eva, que mucha gente tiende a usar podríamos decir, de frases o palabras de que hicieron esto, hicieron aquello, hicieron lo otro. En el plan de Dios estaba el que ellos gobernaran, dirigieran el mundo, la humanidad, pero sobre todo que ellos lo representaran a Él. Al no hacer exactamente lo que Él les dijo, y al hacer lo que Él les dijo que no hicieran, es como si lanzaran una flecha y en vez de dar en el centro, se extraviara. Y aquí vemos que el apóstol Pablo dice que el pecado nos ha pagado a nosotros con la muerte. Por eso tenemos que morir. Por eso tenemos que morir. De una u otra manera. Aunque la palabra muerte en el hebreo tiene un significado y en el griego tiene otro, pero son parecidos. En el hebreo es la palabra mat, y tiene que ver con todo lo que representa la muerte, una desconexión, una separación. Morimos, nuestros componentes se disocian. Cuando una persona muere, el alma sale de esa persona, el espíritu, como dice la palabra, va a Dios, el cuerpo vuelve al polvo. Hay una disociación, es decir, hay una separación de estos elementos. Pero la muerte no solamente es atribuible a lo físico, también sobre todo a lo espiritual. Como Adán y Eva estaban representando al Hijo de Dios en la tierra, al desobedecer, entonces ellos se separaron del Padre, se desconectaron del Padre. Y a esto se le conoce como muerte. En el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, leemos allí algunos versos, el capítulo 10. Leamos versículos del 1 al 6. Hebreos capítulo 10, versos del 1
al 6, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta carta, antes de continuar leyendo, fue dirigida a un sector hebreo, a un sector judío. Y ustedes saben que los judíos, para ellos, en su religión, en su manifestación de culto a Dios, y para tratar de arreglar sus asuntos con Dios, seguían la forma establecida desde un principio de sacrificar un animal para o por causa de los pecados cometidos. Y eso eran sacrificios constantes. Eso era algo que constantemente había que hacerlo. Usted cometía un error, usted tenía que ir a ofrecer ese sacrificio, ir ante el sacerdote y llevar una ofrenda viva, es decir, un animal. Y este animal iba a ser una tórtola, iba a ser un cabrito, iba a ser una oveja, un corderito, dependiendo de la condición económica de las personas. Pero resulta que cuando esa persona ofrecía ese animal, lo que sucedía en el momento era que el pecado era cubierto. Era como que la sangre de ese animal proveía de una cubierta, de una cobertura a ese pecado, a ese mal, a esa infracción. No era quitado, era cubierto. Por eso, constantemente había que hacer esto. Pero habían sacrificios que se hacían constantemente cada año. Y dice el verso 2 que de otra manera, o sea, de ese sacrificio quitar el pecado, o quitar los pecados, o quitar la culpa, todo, entonces no se harían, porque con uno solo ya era suficiente. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ese era el problema. Cuando la persona pecaba, cuando la persona erraba, entonces ese sacrificio lo que hacía era tapar eso, pero el mal estaba allí. El mal estaba allí. El Señor, pues, perdonaba, claro está. Pero si la persona volvía otra vez a cometer no ese error, cualquier otro, tenía que hacer lo mismo. Entonces dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada vez que una persona volvía a ofrecer un sacrificio, ¿de qué se acordaba? De los errores que había cometido. Eso era un problema fuerte, hermanos. Y dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y dice el verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, refiriéndose a Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Y dice el verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Era una forma litúrgica y constante. Y yo me imagino lo
ajetreante que era esto. Y el estrés que producía esto, no solamente a quien iba a ofrecer los sacrificios por sus pecados, sino también a los sacerdotes. Ustedes saben cuántas personas habían en el pueblo de Israel. Y esa entradera de animales y este berrinche y estos toros cuando se les clavaba el cuchillo y esta cosa, hermano, eso era algo terrible. Era algo estresante, sumamente estresante. El pecado podríamos decir que el pecado propiamente hablando respecto al acto tiene un proceso para ser efectuado, para ser llevado a cabo. Hay un proceso. Está del apóstol. Quiero que veamos ese proceso en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, los versículos del 13 al 15. Las personas que toman notas, es bueno que anoten esos versos y luego en su casa los repasen. Santiago capítulo 1, verso 13 dice: cuando alguno es tentado. Yo quiero saber si aquí hay alguno que no es tentado. ¿Hay algún valiente aquí que dice: yo no soy tentado? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Preste atención, porque la palabra tentado aquí tiene cierta relación con la palabra probado. Pero la tentación y la prueba tienen la diferencia de que la prueba es para un bien positivo. La tentación es para destrucción. La tentación tiene un propósito destructivo. La prueba tiene un propósito positivo. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Ahora, hay una persona a la cual se le ha asignado ese título de el tentador, porque ese es su trabajo. Pero preste atención, porque muchas veces nosotros pecamos y lo que hacemos es echarle la culpa al tentador. Un error muy grave que cometemos. ¿Por qué será? Se dice que una vez el diablo fue delante de Dios: Señor, pero los hijos tuyos me tienen a coger el vuelo a mí. Porque todo es fuera, Satanás. Todos los errores que ellos cometen, yo soy el culpable, yo soy el malo. Es una anécdota inventado. Pero realmente es así que pasa. Siempre los errores que cometemos, eso fue una malicia del diablo. ¿Cuánto han oído esa frase? Eso fue una malicia del diablo. Se metió el diablo ahí. No, espérate. Aquí en la palabra se nos muestra a nosotros una especie de radiografía de lo que es un pecado, de cómo se produce, cómo comienza el asunto. Cuando cometemos un pecado, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos: ¿por qué yo hice eso? O sea, ¿de dónde viene el que yo hiciera eso? En estos días, nosotros estamos disfrutando, mi esposa y yo, solitos, como dos tortolitos, una serie que se llama Reyes. Y estábamos viendo el episodio de David, del pecado que cometió David. Y permítame decirle, ella y yo nos fajamos a gritar a la escritura de una manera así.
Porque nosotros solemos ver muchas veces las escrituras de una manera así como tan sencilla. Y por ejemplo, el capítulo donde aparece la historia de David y Betsabé comienza así, que un cierto día David estaba en el terrado, así va, y vio entonces a una mujer desnuda y allí comenzó la tentación, ¿verdad? Y entonces pues él quiso tomar a esa mujer y resulta que era la esposa de uno de sus capitanes. Y uno lee la historia así, y no le presta mucha atención, pero todo tiene un punto de partida. Y el punto de partida de ese pecado de David no estaba precisamente en el hecho de él ver a una mujer desnuda, porque él tenía como 4 o 5 esposas. Como 4 o 5 esposas y tenía algunas concubinas. Que no fue que Dios se lo permitió eso. De Saúl, eso fue una costumbre que aprendió de Saúl, y Saúl la adoptó de los reyes paganos. De manera que ese pecado de David tiene un origen. Tiene un origen que va mucho más allá del mero hecho de pararse y ver a una mujer desnuda y codiciarla. Cuando David es reprendido, él escribe el Salmo 51. Y yo quiero que ustedes lean algunos versos del Salmo 51 conmigo, antes de seguir acá. El Salmo 51 es la expresión de David en arrepentimiento por el pecado que él había cometido. Y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y estaba refiriéndose a ese mal que había cometido. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado de sus ojos para que de mí. Sigue diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, ¿me están siguiendo ahora? Dice él: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo aquí que él es resultado de un adulterio o de ambas cosas, de un adulterio y fornicación. Un adulterio y fornicación a la vez fue que trajo como resultado una criatura al cual se le llamó David. Ustedes ven por dónde comienza el asunto. Y ustedes ven por qué en su trayectoria David comete este error tan grave, pero tan y tan grave, que Dios a través del profeta Natán le dice: mira, bueno, ¿cuántos conocen acá la historia? La historia correcta, exacta, para no tener que contarla así. Bueno, el profeta se le aparece, ¿verdad? Y le recita, no es una parábola, él comienza como haciéndole una historia, para que David, como rey y como tenía la capacidad de juzgar, dictara, ¿verdad? Un hombre que tenía muchas ovejas, vacas y todo eso. Un día le llegó una visita y él, en vez de agarrar una ovejita de eso, o un carnero, lo que sea, y dárselo de comer a su visita, cogió, le quitó la ovejita única que tenía su vecino y se la dio de comer. Entonces Natán le pregunta: ¿qué tú crees? ¿Qué hay que hacer? Y David dice la palabra que se enfureció.
Dice, miren lo que dice el verso. Se encendió el furor de David en gran manera. David se quilló y cogió cuerda con ese hombre. Y dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y yo podría agregarle, esto no estoy agregando a las escrituras. Búscame ese hombre, que hay que cortarle la cabeza ahora mismo. Entonces, es allí que Natán le dice, mira, debe pagar la cordera y debe pagarla 4 veces. Entonces Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Tuviste las mujeres que quisiste. Sin embargo, mira lo que hiciste, ¿verdad? Y te podría haber añadido más. Mira lo que hiciste. Y dice el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, ese capitán que te era leal, heriste a espada. Él mandó, él hizo una trama, hermanos. Él hizo una trama porque el pecamos. Es así. Cuando nosotros pecamos, buscamos toda la forma de justificar eso. Toda la forma. Su capitán estaba en guerra, pero cuando él viene de la guerra, que ya habían pasado 3 meses y ya aquella mujer estaba embarazada, entonces él busca la forma de que ella se junte con su esposo para que saliera la idea de que ella salió embarazada de su esposo. O sea, buscar la forma. Y yo no estoy en esto juzgando a David. Permítame decirle, yo estoy ahora mismo, lo que estoy es descifrando lo que es el pecado. Y me disculpan por tener que usar esta ilustración, pero usted y yo tenemos que tener mucha cuenta con el pecado. Lo primero es que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Los pecados no están estratificados. Pecado es errar al blanco de cualquier forma, ya sea verbalmente, ya sea en pensamientos, ya sea en actos. Todo lo que nos saca del propósito de Dios es pecado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios. Y allí es que está la clave del asunto. Como no conocemos el propósito de Dios, no conocemos su propósito eterno, pero tampoco conocemos el propósito de Dios con nosotros, porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú no conoces el propósito de Dios y tú actúas en contra de ese propósito, tú estás pecando sin darte cuenta. Tú estás errando al blanco. Entonces tú tienes que conocer el propósito de Dios para tu vida. Yo conozco el propósito de Dios para conmigo y les voy a decir esto, estoy bien claro y bien definido que el día que se cumpla ese propósito, si se cumple en la mañana, en la tarde Dios me corta, me lleva. ¿Por qué? Porque mi asignación fue hasta ese momento, cumplí con ese propósito. El modelo que tenemos es Cristo. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, allí en la cruz, antes de expirar, Él dijo estas palabras: consumado es. En otras palabras, ¿qué fue lo que Él dijo? Por fin cumplí con mi propósito. Cumplí con el propósito. ¿Conoces tú el propósito de Dios para ti, para tu vida? Vamos a Santiago para que veamos cómo es que se da el asunto del pecado.
capítulo 1, volviendo de nuevo al verso 15, al verso 13, dice: cuando alguno es tentado, Dios no puede ser que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no es lo que nos lleva al pecado, o más bien directamente a pecar, el hecho de que seamos tentados. Porque Satanás puede venir a mí y soplar un pensamiento y yo rechazarlo y yo destruirle ese pensamiento, llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Me tentó, pero yo no caí. El hecho de que Él me haya tentado me hace convertirme en infractor de la ley o infractor hacia Dios. No, porque el trabajo de Satanás es eso, es tentar. Pero él usa medios. El problema fuerte del pecado está precisamente en nosotros. Oigan, guarde esto que le estoy diciendo, guárdelo en su mente y en su corazón. Si usted quiere librarse de faltarle el respeto a Dios y de errar al blanco, entienda que el problema está en usted. Observe, dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, o sea, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oigan esto. Nuestro enemigo sabe que nosotros tenemos ciertas debilidades y él va a buscar la forma de hacernos caer por esas debilidades. ¿Me están siguiendo? Por esas debilidades. Por lo tanto, el hecho de él buscar un mecanismo de hacer que nosotros caigamos, eso no es lo fuerte del asunto o lo grave del asunto. Lo grave del asunto es que nosotros tenemos una naturaleza llena de males. Una naturaleza que es caída. Es la naturaleza adámica. Claro está que cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor pone en nosotros su naturaleza, la naturaleza de Dios. Pero siempre vamos a cometer errores, porque todavía está esa naturaleza vieja. Y esa naturaleza dice que es atraída y seducida. ¿Dónde está el problema entonces? En nosotros. Dice: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el verso 15, entonces la concupiscencia viene siendo la que pone, la concupiscencia en nosotros, es la que pone la semilla para que se genere el pecado. Es la concupiscencia. No es, le echamos la toda al diablo. Preste atención, porque vuelvo y repito, es que le echamos toda la culpa al diablo. Es la concupiscencia. El hecho de que a ti te pongan un bizcocho en el frente, cuando tu médico te ha dicho que tú no puedes comer nada de eso, por ejemplo, el médico te dijo: mira, tiene problemas. Tú no puedes comer absolutamente nada de eso, por tal o cual cosa, o te puede producir una alergia, lo que sea. Si tú te comes el pedazo, o un pedazo, ¿la culpa es del médico? No, el médico sencillamente te puso la advertencia. Tampoco es de quien puso el bizcocho ahí, la culpa. La culpa es
de esa atracción que hay dentro de ti que te seduce a hacer lo que se te prohibió que haga. Allí es que está el asunto del pecado. Entonces, hay en nosotros esa tendencia a hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Hay una tendencia. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces dice que la concupiscencia, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Eso usted lo puede ver desde Adán y Eva. No dice que a Eva le fueron abiertos sus ojos. Bueno, allí fue que comenzó el asunto. El asunto comenzó dentro de ella. No, y le echamos la culpa a la serpiente. Señores, la serpiente hizo su trabajo, seducir, porque eso es lo que hace el diablo. Seducir, ponerte la trampa. Y si tú caes, ¿quién cometió el error? Tú. No se lo vamos a echar a él. Entonces, dice que ellos conocieron que estaban desnudos y todo eso, y se hicieron delantales. Pero, volviendo al asunto de la concupiscencia, dice que la concupiscencia da a luz el pecado. ¿Y se queda ahí todo? No. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo les invito a que ustedes estudien y le hagan un análisis profundo a la historia de David, sobre todo de ahí para acá, para que ustedes vean los resultados. La Biblia no nos dice qué pasó con ellos 2 o 3 días o meses después de ellos cometer ese error. ¿O nos dice la Biblia? No. La Biblia no nos tiene que dar detalles de eso. Pero usted y yo sí estamos llamados a sacar los detalles. ¿Ustedes creen que la vida de esas dos gentes fue fácil en esos días? No. Lo primero fue el rey que cometió el pecado. Y fue la esposa de un capitán. Esto tiene que saberse. Esto tiene que regarse. Porque eso no se va a quedar guardadito ahí cuando esta barriga comience a crecer y ya que el hombre está todavía en la guerra. ¿Ustedes entienden? Tiene que suceder algo. O sea, ustedes imaginan el terror y la amargura que pasaron aquella gente. No obstante, cuando Natán le dice, mira, por haber hecho esto, resultado comienza, no faltará la espada en tu familia. Y entonces los resultados comienzan a verse. Tal así que un hermano viola a su hermana. O sea, una cosa fea, terrible. Y entonces usted dice, ¿y de dónde viene todo esto? De allí. De allí. De algo que viene cocinándose desde que David nació, porque dice, en pecado me concibió mi madre. Y es un problema que él nunca lo enfrentó. Y fue un hombre valiente. Mató a un gigante, pero no pudo detener esa simiente que estaba en él. Hermanos, el pecado da a luz muerte. El pecado trae como consecuencia muerte. Yo sé que tal vez alguno se preguntará, pero entonces, ¿qué? ¿A qué usted se refiere con pecado? Ya le dije, la Biblia no dice que pecar es matar, o que el pecado es matar. Y si el pecado fuera matar, entonces Dios cometió pecado. Porque Dios le dijo a Saúl, mata desde el más chiquito hasta el más grande a todos los de Amalek. ¿Estaba pecando Dios con eso? No, porque el pecado no es eso. El pecado está dentro. O sea, viene como resultado de una concupiscencia que hace un trabajo seductor dentro de nosotros. La mentira, por ejemplo.
Hay gente que le llaman a ciertas mentiras blancas, le ponen la pintan de color. Pero, o sea que parece que hay mentira negra también y roja. Y una mentirita blanca, no, porque eso es para que tú puedas pasar al otro plano. Eso es una cosa que tú vas a poner ahí para que tú puedas, tú sabes, ya después eso no se va a tomar en cuenta. Ok, no se va a tomar en cuenta. Allí lo que comienza inmediatamente a trabajar es tu concupiscencia. Y tu concupiscencia comienza a seducirte, a ver el resultado de ese papel que tú tienes que firmar, o de esa cosa o de eso que tú tienes que hacer. El resultado de eso, tu misma concupiscencia va a seducir, te va a ir seduciendo, y tú ves entonces, te presenta el panorama, oye, el panorama bien bonito, bien lindo, y tú dices, sí, es verdad, total, es una mentira pequeña. Y no hay mentira pequeña ni blanca. Hemos dicho en otra ocasión acá que el que miente le está diciendo papá al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Pero estoy hablando de una mentira. Pero ¿qué me dicen ustedes de un rencor? De algo que me hizo alguien, pero no la olvido. Yo no se lo soporto y no se la paso. Y esa, ok, yo se la perdono, pero no la olvido. Porque también esa es otra excusa. Dije, perdonamos, pero si eso está ahí todavía, tú no has perdonado nada. El perdón es algo que no puede concebirse todavía en tu interior hasta que tú hayas olvidado. Amén. Hasta que tú hayas olvidado. Pero mientras eso está ahí y vuelve a relucir otra vez, si supuestamente perdonaste, entonces cuando te pase otra cosa parecida, tú vas a decir, no, porque lo mismo me hizo fulano dentro de ti. Todavía tú no has olvidado eso. El verdadero perdón lo muestra nuestro Señor cuando dice en un verso que Él no se acordará jamás de nuestros pecados. ¿Han oído eso? ¿Han leído eso? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando tú pecas y el Señor te perdona, es bueno que tú entiendas que el perdón de Dios no lleva consigo la erradicación de los resultados de ese pecado que cometiste. Por favor, presta atención, hermano. Porque el Señor nos perdona, pero ese error que cometimos va a traer repercusiones. Y tú debes vivir seguro y confiado de que el Señor te perdonó. O sea, ok, Él me perdonó. Y cuando venga una repercusión de ese error que cometiste, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Afrontarlo. Sencillamente afrontarlo. Afrontar la reacción del otro si es una persona que ha sido afectada. Hermanos, yo tengo que cortar aquí, porque es mucho lo que hay que decir de esto. Y tenemos que seguir hablando de esto. ¿Saben por qué? Porque todavía muchos, ya con capacidad de ser maduros, están siendo manejados y triturados por esto. ¿Saben que se da el caso de personas que se desligan de la iglesia porque cometieron un error? Constantemente me encuentro yo con personas en la calle o en un
lugar público. Oh, mi hermano, ¿y qué pasa? Que no has vuelto, no te he vuelto a ver en la casa. No, lo que pasa es que hasta que yo no arregle cierta cosa. Entonces pagan con Dios los errores que cometen. Y los errores van a venir como resultado siempre del pecado. Entonces el Señor dice que Él no se va a acordar más de nuestros pecados. El pecado va a traer consecuencias. Consecuencias. Si es un pecado que tú cometes en tu interior, algo que es entre tú y Dios, que no afecta a un prójimo, al prójimo, a cualquier otra persona, pero es un pecado, ¿el Señor te perdona? Sí, pero habrán consecuencias visibles de ese error que no tienen absolutamente nada que ver con el perdón de Dios. Él te perdonó, Él no se va a acordar más de eso. Pero cosas que tú hayas hecho en base a ese pecado que fue interno, que nadie sabe nada, porque eso. Por eso el salmista decía, mira, aún Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Hay cosas que yo no creo que son malas. Hay cosas que yo creo que son correctas. Pero no te has detenido por la palabra a buscar si agrada, edifica o si ofende a la santidad de Dios. Tienen que buscar eso detenidamente, porque siempre va a haber resultados. ¿Saben lo que le dijo Natán de parte de Dios a David? Le dijo, así como tú hiciste eso y lo hiciste bien oculto, que nadie se dio cuenta, no te preocupes que eso te va a pasar a ti, pero todo el mundo, pero tú lo vas a ver, porque todo el mundo va a ver el resultado. O sea, lo mismo van a hacer tus mujeres, van a ser tomadas. Y es fuerte. Entonces, siempre que vayamos a tomar una decisión, es un consejo breve que le digo, porque el mensaje ciertamente ni la introducción me tomé. Un consejo breve es este: vaya siempre a buscar dirección de Dios para lo que usted vaya a hacer. Ore, busque dirección del Señor. Mire, y si, pero que tal vez Dios no me habla así como usted, pues póngale vellones al Señor, póngale pruebitas al Señor. Y no lo haga con su boca, hágalo con su mente. Señor, me han ofrecido un trabajo y yo dejé currículum en tales lugares. Si tú no quieres que yo coja en esta semana, que me llegue aquel o el otro, o el que tú quieres que venga. Es una forma de tú hablar con tu padre. ¿Tú crees que tu padre no tiene capacidad de mover todas las teclas para que te llegue el que él quiere que te llegue? Lo tiene. Pero tú tienes que ser sincero con el Señor. Lo que pasa es que a veces la seducción es bastante grande porque me interesa por esto. Y notamos beneficios que nos traen a futuro, pero no notamos el daño que puede causarnos. Personas que dicen, el único problema, mira, conseguí un trabajo chulísimo, el único problema es que tengo que trabajar todos los días, hasta los domingos. Bueno, si te metiste ya, ok. Eso fue un pequeño error. El errar al blanco tiene mucho que ver con discernir la voluntad de Dios. Por eso,
para combatir todo vestigio de pecado, de error, de errar al blanco, de tomar decisiones, deja que el Señor sea que guíe y dirija. Ponle pruebas al Señor. Pero también el Señor puede hablarte en sueño. Pero también el Señor puede hablarte audible, a tu oído, a tu interior. También el Señor puede decirte, no, mi hijo, no. Cuidado, es una trampa. También tú puedes, una moneda, Señor, aquí entre tú y yo, y háblale en el pensamiento. ¿Tú sabes por qué te digo que en el pensamiento? Porque si tú lo verbalizas, el diablo puede trabajar en el asunto. Señor, ¿tú quieres que yo coja esta carrera? ¿Sí o no? Brian, pan. Sí, me salió cara. Un ejemplo. Pero tú lo verbalizaste y el diablo te la arregló. En tu pensamiento, en tu adentro. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? En la Biblia se habla de la prueba del vellón. Si es que no tienes habilidad o todavía no has aprendido a discernir la voz de Dios. Pero la voz de Dios es fácil de aprender a discernirla porque trae paz a tu corazón. Si hay algo que tú vas a hacer y eso te tiene como con un sustico, no lo hagas, tranquilo. Porque lo que es de Dios trae paz. ¿Ha entendido eso usted, hermano? Entonces, esto es una pequeña preparatoria para nosotros centrarnos un poquito más en lo que es el pecado. Y vamos a hablar sobre esto con más detalle porque resulta que el pecado tiene una connotación antes de la cruz y después de la cruz. O sea, antes, en el antiguo pacto, el pecado tenía una forma, ¿verdad? Y también una manera de ver diferente ahora. Porque resulta que hay pecados ahora en Cristo que pueden conducirnos inclusive hasta la muerte. Hasta la muerte. Así que no sé quiénes han entendido esta palabra en el espíritu, porque yo sé que usted la entendió, usted es muy inteligente, aquí son gente, pero en el espíritu, eso hay que entenderlo en el espíritu, aquí, Señor, no me permitas dar un solo paso que no sea conforme a tu perfecta voluntad. Amén. Oramos, póngase de pie. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo el orden de Cristo en nuestras vidas y reconociendo que tú aborreces el pecado, aunque amas al pecador, en esta hora me presento delante de ti y te presento mi vida. Esa debe ser tu oración, hermano.